Hola, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de los métodos de detección de glaucoma en esta clase de glaucoma, especialmente del OCT de nervio óptico, que es una prueba de función estructural, y el campo visual, que es una prueba de función visual, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos, ¿verdad? La neuropatía óptica glaucomatosa es la condición sine qua non de todas las formas de glaucoma. Histológicamente, la excavación glaucomatosa temprana consiste en la pérdida de axones, vasos sanguíneos y células gliales. La pérdida de tejido aparece comenzar a nivel de la lámina cribosa y se asocia con la remodelación de los tejidos conectivos que soportan carga, ¿verdad? Entonces, en esta imagen podemos observar cómo se ve la excavación en una neuropatía óptica. Vemos aquí la lámina cribosa, unas atrofias peripapilares, alfa y beta, que también son atrofias predisponentes a lesiones glaucomatosas, ¿verdad? Nervio óptico normal, sin un encopamiento, y aquí un nervio óptico excavado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando o qué es lo que nosotros tenemos que evaluar a la hora de tenernos frente a estos nervios ópticos en un examen oftalmológico normal? Tenemos que evaluar la pérdida progresiva de células ganglionares. Tenemos que pensar en la función y en la estructura. Cuando hablamos de función, vamos a hablar del campo visual. Cuando hablamos de estructura, vamos a hablar de la cabeza del nervio óptico y de la capa de fibra nerviosa. Mediante test funcionales y test estructurales. Los test funcionales, pues la perimetría computada, y los tres estructurales, el OCT, el HRT y el GDX, pero nos vamos a enfocar en el OCT, que es y en el campo visual, que son las pruebas que nosotros tenemos en nuestra institución. Entonces, ¿qué es el OCT? Es la tomografía de coherencia óptica, por sus siglas en inglés. Es una moderna técnica de diagnóstico por imagen que permite visualizar secciones de la estructura de la retina, de la interfase vitreoretiniana y del segmento anterior del ojo in vivo. Con mayor resolución que otros procedimientos no invasivos de diagnóstico por imagen, ¿verdad? Entonces el OCT lo podemos utilizar en un nervio óptico, podemos utilizar en la mácula y lo podemos utilizar también en la cámara anterior, dependiendo de lo que nosotros queramos estudiar. Entonces, este es un CT de nervio óptico de la tecnología ZEISS, como el que tenemos en nuestra institución, ¿verdad? Muy completo, muy amigable. Entonces vamos a aprender a analizar de qué se trata todo esto, porque cuando nosotros empezamos en este mundo de la oftalmología, pues estas imágenes nunca hemos visto nada similar en el transcurso de nuestra formación como médicos. Y así que vamos a hablar de ello.
Entonces, está dividido, lo hemos dividido por secciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, primero que nada, pues decir de que todos estos estudios, la mayoría de estudios en oftalmología, se van a basar por una base de datos. Una base de datos de muchos pacientes que han sido estudiados previamente y han sido colocados en el software. Y esta base de datos nos determina si los valores están dentro de límites normales o fuera de límites normales. Y estos valores están determinados por datos muy importantísimos como el género, sea sexo femenino o sexo masculino, y la edad, los grupos etarios. Entonces, SAIS recomienda que se repitan los escaneos con intensidad de señal menor de 6. Bien importante esto porque nos puede dar un grado o un margen de error. Sin embargo, en algunos pacientes la opacidad de medio, la sequedad ocular o la incapacidad para fijar adecuadamente impiden una exploración de buena calidad. La mala limpieza del lente de los ET, los dispositivos más antiguos, el mal centrado y el operador inexperto también pueden generar escaneos de menor calidad, ¿verdad? Entonces, la intensidad de señal la vemos acá. Es bien importante hablar la tabla de parámetros clave. La tabla de parámetros clave proporciona un resumen de los parámetros clave para ambos ojos. Los resultados se comparan con los valores normativos de la base de datos y se codifican por colores según la distribución de la escala normal. Muy bien. Entonces, como tenemos aquí la base de datos, aquí van todos los datos del paciente y aquí está la escala comparativa según la base normativa, donde tenemos aquí el grosor de la capa de fibras nerviosas, la simetría de la capa de fibra nerviosa, el área del ring, el área del disco, el, el radio el radio promedio de la relación copa-disco y la relación copa-disco vertical y el volumen de la copa. También tenemos aquí el grosor, el mapa del grosor de la fibra nerviosa, en donde tiene que estar el signo la imagen del doble cuerno, para que nosotros podamos determinar de que no hay una alteración, ¿verdad? Entre más rojo significa que hay un mayor grosor de la capa de fibra nerviosa. Entre más azul, pues están atróficas. Entonces, lo que nosotros buscamos es de que en una neuropatía óptica glaucomatosa no haya atrofia. No lleguemos a atrofia de la capa, del grosor de la capa de fibra nerviosa. Y aquí tenemos un mapa de desviación de la fibra nerviosa en donde estas imágenes nos determinan una alteración en la capa. Aquí podemos ver otra imagen del grosor del ring neuroretinal en donde tenemos temporal superior, nasal inferior y temporal. Es como que un círculo se ha extendido. ¿De acuerdo? Y la escala normativa según los colores, ¿verdad? 95%, normal, verde, 5% borderline, amarillo y 1% que ya tenemos una afectación, 1%, que ya se sale de la escala normativa.
Entonces tenemos el mapa de grosor de la capa de fibras nerviosas. Como podemos ver aquí, este es una imagen típica de todos los libros cuando vamos a analizar el mapa de grosor de la capa de fibras nerviosas. En donde hay una serie de, este es un paciente, en el 2008 se realizó un examen, luego a los 2 meses se realizó otro examen, luego en el 2000, 2 años después se realizó otro examen, un año después, otro año después, otro año después. Entonces, podemos determinar la progresión del grosor de la capa de fibra nerviosa. Como podemos ver aquí, estamos en un nervio óptico sano, ¿verdad? Un buen grosor de la capa de fibra nerviosa. En el mapa de desviación no tenemos mucha alteración. La siguiente toma, a los 2 meses después tampoco. Pero ¿qué pasó en un año? En un año nosotros ya encontramos una lesión, una disminución del grosor de la capa de fibra nerviosa. ¿Qué pasó? Esta grosor de la capa de fibra nerviosa sigue aumentando, sigue aumentando, sigue aumentando y sigue aumentando. Entonces, por eso es bien importante darle una buena educación al paciente y si ya tenemos un paciente, tomarlo en el mismo equipo para que ese equipo nos pueda dar esta progresión de la capa de fibra, del grosor de la capa de fibra. ¿Verdad? Entonces, el grosor del borde neuroretiniano se mide entre la abertura de la membrana de Broca, que representa el borde del neuroóptico, y el borde de la copa óptica. Los valores de grosor se comparan con los datos coincidentes de la edad y el tamaño del disco de la base de datos normativa, y el grosor de la capa de fibras nerviosas, se compara con la base de la normativa y no se utiliza ningún código color superpuesto para áreas de grosor normal, ya que gran parte de la imagen se cubrirá con superpíxeles verdes y esto corresponderá los detalles anatómicos de la imagen. Los superpíxeles que muestran un grosor de la capa final igual al inferior se muestran un amarillo y los delgados en 1% con el core de la base normativa se marcan en color rojo, como lo habíamos dicho anteriormente. Vamos a ver. Entonces ya aquí ya nos vamos un poco abajo. Entonces el 8 son unos tomogramas, son útiles de verificar para la configuración de la copa y para identificar artefactos relacionados con las mediciones del borde neuroretiniano. ¿Ah? El revisor debe de analizar este tomograma para detectar artefactos, errores de segmentación y enfermedad de la retina con problemas de la interfaz vitreoretiniana, que puede causar un diagnóstico erróneo de la enfermedad. Entonces aquí en esta imagen tenemos el grosor de la capa de fibra nerviosa, temporal superior, nasal inferior y temporal, en donde la línea continua representa el ojo derecho y la línea discontinua el ojo izquierdo. Tenemos la normativa verde 95%, amarillo 5% y rojo 1%. Lo que nos interesa es determinar en qué punto de la normativa se encuentra el grosor de la capa de fibra nerviosa.
Luego, en las siguientes imágenes de abajo, tenemos también el grosor de las fibras nerviosas, pero por cuadrantes. 4 cuadrantes y en las horas del reloj. Entonces, el OCT nos segmenta el grosor de la capa de fibras nerviosas por cuadrantes. También tenemos un tomograma circular de la capa de fibras nerviosas, como se puede observar aquí, y un tomograma de la excavación. Y así pues tenemos un OCT nervio óptico, ¿verdad?, que aparentemente está normal. Poco desgaste temporal, poco desgaste, pero no significativo. Bueno, y eso fue todo con el OCT nervio óptico. Ahora vamos con la perimetría. La perimetría es lo mismo, ¿verdad? Se está de acuerdo con variables bien importantes establecidas por, por los glaucomatólogos, como la edad y el sexo, como ya lo habíamos hablado anteriormente. Entonces, igual se divide por zonas, ¿verdad? Los datos personales, la imagen de escala de grises, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La desviación total, desviación estándar. Y los parámetros que nos indican si están fuera de límites normales, si hay un coeficiente de variabilidad, ¿verdad? La desviación estándar. Entonces hablamos de los parámetros generales. Parámetros generales del paciente como nombre, edad, fecha de nacimiento, diámetro pupilar, receta de lentes, datos de la prueba, el análisis de campo único, 3 en 1, ¿verdad? Patrones de la prueba, 24-2 o 32, estrategia para la prueba clásicas, puede ser una cita FAS, una FAS, con algoritmos interactivos. Entonces aquí vamos a hablar también de los índices de fiabilidad, que son pérdidas de fijación, se comprueba con dos métodos: la monitorización de la mancha ciega y el rastreador de la mirada. Pérdidas de fijación respecto al aumento total de estímulos de comprobación. Numérico: el umbral de la sensibilidad de la retina en decibeles por cada punto explorado. La exploración del diagrama numérico asigna a cada punto de la cuadrícula de tonos grises que se varía de intensidad según su sensibilidad. Entonces aquí estos numeritos nos indican los decibeles que puede captar la retina en un defecto glaucomatoso, como ustedes pueden observar allá. Niveles bajos de decibeles nos va a traducir en la imagen de la escala de grises valores de afectación, escotomas, va a dar los escotomas. Entonces tenemos defecto generado de presión o elevación y localizados. Los índices globales como el índice
El IBF, campo visual reducido al del paciente respecto a sujetos normales de su edad. 6% en campo visual y 0% en campo ciego. ¿De acuerdo? Su valor decae cuando la desviación media es menor de 20 decibeles. La prueba de mi campo para glaucoma, PHG, ha sido descrita como el indicador individual más efectivo en el diagnóstico campimétrico de glaucoma. Pero no debemos olvidar que puede ser positivo en cualquier otra patología de la vía óptica que produzca una simetría superior o inferior del campo visual, por lo que su interpretación también debe ser guiada por la clínica del caso. La desviación media, valores de la gráfica numérica de desviación total de 0 a 5, de 6 a 11 severo y de 11 a avanzado. Eso es importante a la hora de evaluar la desviación media. Entonces, que muestra las irregularidades de la visión del paciente respecto a una población normal es sensible a los efectos localizados. Vamos, de clúster, grupo de 3 o más grupos. Cuando ya estamos hablando de glaucoma. Este es un campo visual que tenemos en nuestra institución. También tener los datos de los datos personales. Bien importante la edad y el sexo. Las pérdidas de fijación. La escala de grises y la desviación estándar. Bueno, muchas gracias por prestar atención a esta clase. De las pruebas estructurales y de las pruebas funcionales, en las cuales nos podemos auxiliar para hacer un diagnóstico del glaucoma y evitar esa incapacidad visual a la que tanto tenemos. Muchas gracias por su atención.